el día de hoy titulé al tema La gracia de Dios, ¿ok? La gracia de Dios. Y es un tema que de hecho tenía ya tiempo como queriendo hablar de él, porque a principios de año leí este libro que se llama El profeta pródigo, que habla de la historia de Jonás. O sea, el libro de Jonás está bien cortito, ¿no? 4 capítulos, en el Devo viene en un día para que te lo chutes y está muy interesante. Entonces en este libro te super desglosa toda la historia de Jonás y todas las referencias y te da como mucho contexto histórico. Y parte muy importante de lo que Dios me hablaba en ese libro es acerca de la gracia y de cómo Jonás la trataba de entender, ¿no? En su contexto. Pero ¿qué les parece si empezamos orando? Si me acompañan cerrando sus ojos. Padre, te damos muchas gracias por este día. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú moviéndote el día de hoy, que sea tu Santo Espíritu guiando este mensaje, que el día de hoy podamos recibir una palabra rema en nuestros corazones, que sea sembrada, Padre, y que pueda dar fruto. Te pedimos que nos ayudes a entender un poco más de tu gracia, Padre, que nos ayudes a entender cuánto tú nos amas y cuánto has hecho tú por nosotros. Te damos gracias, Padre, de verdad. Ayúdanos a concentrarnos, a que yo pueda dar este tema de manera correcta, Padre. Gracias por la confianza que nos pones, Padre, de poder estar aquí. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, ¿cuántos ubican a Jonás? ¿Sí lo conocen? El profeta que se le comió el pez. Mínimo, ¿no? Sí. Unos ya dijeron, ese Jonás. Ese Jonás es el profeta que se lo comió un pez y estuvo en el estómago del pez 3 días, dice su libro, ¿no? Entonces, fíjense, empezamos leyendo su historia en Jonás 1:1. Así empieza la historia, así directo a lo que vamos, ¿no? Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía a Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Así empieza la historia de Jonás. Dios le da una instrucción, le dice, oye, ve y dile esto al pueblo de Nínive. Y Jonás dice, arre, ¿visto? Y se da la vuelta y se va para otro lado. De hecho, cuando estaba viendo este tema, si tú ves en un mapa dónde está el puerto de Jope, o sea, se cuenta dónde está Israel actualmente, Nínive estaba hacia la derecha, como si fueras hacia lo que es ahorita Irak, y Tarsis es España, o sea, literalmente hacia el otro lado totalmente. Y aparte, para llegar a Tarsis tenía que llegar en un barco, ¿no? Por eso dice que se va al puerto. Y Nínive estaba ahí sobre la tierra, o sea, nomás era atravesar un desierto y llegaba. Entonces, desde aquí ya empezamos a ver algo importante, que Jonás estaba como a la bestia, súper en contra, ¿no? Como voy a hacer lo más posible por hacer lo contrario a lo que Dios me está diciendo. Y yo cuando escuché esa historia, o al menos cuando la leí en mi devocional, siempre pensaba en esto, ¿no? Como, es que Jonás pues era desobediente. Jonás no estaba escuchando a Dios o no quería hacer lo que le estaba diciendo, no estaba de acuerdo, etc. Pero, curiosamente, hablando del tema de ahorita, ¿no? Jonás era un religioso. Jonás era una persona religiosa, una persona estudiada. Por eso es que era un profeta. O sea, en ese entonces, y actualmente yo creo todavía, no le dan el título de profeta a cualquiera. O sea, no es como que alguien llega y, oye, pues tuve un sueño bonito. Profeta. O sea, no, para que te dieran el título de profeta es porque tú tenías que haber realmente escuchado la voz de Dios. Incluso dice la palabra, ¿no? Que un profeta se confirma cuando lo que dice se cumple. Entonces, para que Jonás tuviera este título de profeta, tuvo que haberse cumplido algo de lo que él decía. Entonces, por eso es que él sí realmente escuchaba la voz de Dios. Yo creo que por eso es que Dios le habló a él. Entonces, no es que fuera una persona desobediente, no era una persona rebelde, no era una persona como, no, voy a hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y lo demás X. O sea, no, realmente era alguien estudiado que le gustaba, ahora sí, conocer de Dios, pero era un religioso. Y como hemos estado viendo a lo largo de esta serie, cuando nos volvemos personas religiosos, muchas de nuestras intenciones se nublan, porque empezamos a confiar más en la justicia, empezamos a buscar más como el castigo, el compararnos con las personas, en lugar de estar votando por la gracia de Dios, que es lo que les quiero platicar el día de hoy. Y algo muy interesante, que de hecho esto es lo que les digo que viene en el libro del profeta pródigo, es que habla de que Jonás, la única otra mención que tiene en la Biblia es en el libro de Reyes. Y esa mención, de hecho, está en 2 de Reyes 14. Fíjense lo que dice, Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebo Hamat y el Mar Muerto.
tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai. O sea, esta era una profecía que Jonás le dio al rey Jeroboam. Pero aquí hay algo interesante, el rey Jeroboam no era un rey bueno. No sé si se acuerdan, si han leído en la historia de Reyes, pero constantemente cuando vemos a los reyes de Israel, vemos que dicen, no, el rey tal hizo lo malo a los ojos de Dios y cayó. Y luego su hijo lo sucedió, hizo lo malo a los ojos de Dios y volvió a caer. Y así constantemente uno tras otro, todos los reyes, no, mal, mal, mal. Y de repente por ahí sale uno que hizo algo bueno, tiró todos los ídolos y como que regresó a Israel al verdadero corazón de Dios, pero el siguiente la volvía a regar. Entonces, Jeroboam II es uno de los reyes que la regó. De hecho, es uno de los que se consideran los peores porque durante su reinado hay mucha corrupción. Al grado de que otros profetas del tiempo, como Oseas, le decían, y como Amos, le decían que estaba mal y lo reprendían. Entonces estaban estos profetas que le decían, oye Jeroboam, lo que estás haciendo está mal, Dios te va a castigar, Dios ya no está contigo, etc, etc. Y luego llega Jonás y le dice, oye, vas a recuperar territorio, porque es lo que vemos aquí, ¿no? Que recuperó el territorio como le había profetizado Jonás. Entonces con esto nos da a entender que Jonás sí obedecía a Dios, pero cuando le convenía, cuando estaba de acuerdo con lo que le estaba diciendo Dios. ¿Por qué? Porque era una persona que a lo mejor amaba a Israel y obviamente quería lo bueno, quería como todo decir lo bonito, ¿no? Y así muchas veces podemos ser nosotros. Podemos ser convenencieros cuando nos habla Dios. Cuando Dios te habla y te dice, deja ese trabajo, tú, sí, renuncio. Cuando te dice, no, haz esto, invierte aquí, vas a ver la provisión, de volada. No me ha pasado, ¿verdad? Pero cuentan. O cuando nos dicen cosas que ya están conforme a lo que nosotros queremos, de volada corremos, sí, Dios, ahí voy, sí lo voy a hacer. Pero cuando te dice lo contrario a tu voluntad, cuando Dios viene y te dice, hey, no hagas eso, hey, esa no es la persona correcta, oye, ese trabajo no te conviene, ahí es donde realmente se ve qué hay dentro de nosotros. Y aquí es donde se empieza a ver qué hay dentro de Jonás, qué es lo que realmente él estaba buscando. Y fíjense que no era... La razón por la que Jonás no quería ir a Nínive es porque él sabía quién era Nínive. Nínive era la capital de Asiria, que era uno de los países de los peores. Literalmente a Jonás lo enviaron a lo peor de lo peor. O sea, en esa época se de cuenta que los dos reinos que estaban allí creciendo era precisamente Israel en ese momento y aparte Asiria. Pero Asiria eran los malos de la película. También Israel, no, porque les digo que andaban con sus cosas. Pero en ese momento era como que Asiria eran los que degollaban gente, los que cortaban las cabezas y los empalaban. De hecho, creo que también mencionan ahí que ellos fueron los que empezaron a empalar gente, lo que después evolucionó a la crucifixión. O sea, nomás para que vean de dónde viene todo esto, ¿no? O sea, Asiria empezó como a empalar gente, luego creo que lo copiaron los romanos y como que lo fueron evolucionando hasta que llegó a la crucifixión. O sea, para que vean cómo eran sus castigos. De hecho, cuando estaba viendo como la historia, ¿no? de Asiria, dice que su manera de pelear en guerras no era ni siquiera como combate. Era como capturar a pocos, torturarlos bien machín para desanimar al resto del ejército y así ya como que se rindieran, como ni siquiera tener que pelear. O sea, para que vean, o sea, eran malos. O sea, ya esas personas malas los envía Dios a Jonás. Le dice, ve y habla con ellos. Ve y diles que los voy a destruir si no se arrepienten. Por eso es que Jonás dice, zafo, yo no le entro. Yo no quiero que esas personas pues se salven, ¿no? Yo no quiero ir con esas personas y hablarles de mi Dios. Entonces entra aquí esta pregunta que se me hace súper intensa y que creo que Jonás pensó que él tenía la respuesta. ¿Quién merece ser salvado? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Como, ¿quién merece ser realmente salvo? ¿Conoces a alguien? Porque yo he escuchado eso muchas veces, ¿no? Como, esta persona es bien buena onda, es bien lindo, es bien al otro. Nomás le falta ser cristiano. Pero nunca, no me ha tocado escuchar. A lo mejor hay alguien ahí que diga, no, esta persona es tan mala que no. Ese sí no merece ser salvado. Yo creo que tampoco he escuchado ese extremo. Pero creo que Jonás aquí estaba, él creyendo que sabía la respuesta. Y él dijo, ellos no merecen ser salvos. Y si nos ponemos ahora sí que a ver la ley que Dios le dio a Moisés, pues no merecían ser salvos por toda la maldad que había en su corazón. Pero ¿qué crees? Nosotros tampoco merecemos ser salvos.
pero hay una gracia de Dios que es más grande que todos nuestros pecados. Y me encanta. Y entonces, continuando con la historia de Jonás, yo que ya te la saben, ¿no? Él se sube al barco, llega una tormenta y está a punto de hundirse el barco. Y todas las personas que están ahí, que tampoco son israelitas, que tampoco conocen de Dios, todos empiezan a orarle a sus dioses. Pero pues no sirve de nada. Entonces ven a Jonás que está ahí dormido y le dicen: hey, levántate y dile a tu Dios que nos salve. Pero Jonás ya sabía lo que estaba pasando. Entonces Jonás es como de que, pues es porque quiere que me regrese, dude. Es que, ¿cómo les explico que no le hice caso a mi Dios y pues aquí ando? Los traigo a ustedes, ¿no? Los traigo a ustedes entre las patas. Entonces el barco estaba así bien intenso, a punto de hundirse, y las personas le dicen: hey, ¿qué hacemos? Porque ellos le creen a Jonás y dicen: ok, si tu Dios provocó esto, ¿qué hacemos para que se contente, no? Dice que incluso que le terminan haciendo sacrificios a Dios. O sea, estas personas que no conocían de Dios, que nunca habían escuchado de Él, que no les interesaba, en ese momento en el que Jonás les empieza a explicar un poquito, se convierten. Y dicen: uy, no hombre, si ese es el Dios, si ese es tu Dios, yo quiero seguirlo. Y le hacen sacrificios y empiezan a creer en Él. Pero Jonás, siguiendo terco con que no quería ir a Nínive, les dice: ¿saben cómo arreglar esto? Tírenme al mar. Si me tiran al mar, si me matan, ya, Dios los va a perdonar. Y todos así de bestia, pues creo que hasta menciona la historia como de que se preocupan los marineros y dicen: bueno, pues que Dios nos perdone, ¿no? Y lo avientan. Y es ahí donde llega este pez que se traga a Jonás. Fíjense, hasta en eso Dios tiene cuidado en los detalles, ¿no? Y cuida de Jonás. Porque de hecho en el libro menciona esto, ¿no? De que el pez podría parecer como un castigo, pero realmente era una salvación. Porque que te tiren al alta mar, ¿alguien está en alta mar? ¿Alguien ha naufragado? Pásale a dar testimonio, bro. Porque, o sea, el terminar en alta mar era la muerte segura, pero llega un pez y lo salva. No de la manera que él quería, obviamente, pero Dios lo salva. Y estando dentro del pez, yo creo que Jonás dijo: bueno, pues ya no, aquí me muero y ya ahí muere. Ya, gracias Dios, logré salirme con la mía. Pero ¿qué creen? Sobrevive. Dice ahí la historia, ¿no? Que dura 3 días dentro del mar, hasta que finalmente se arrepiente y dice: ¿sabes qué, Dios? Perdóname. Y empieza a orarle a Dios y le empieza a decir: Dios, perdóname, yo hice mal, debí obedecerte, bla, 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 y estoy muy arrepentido y esto y el otro. Pero se me hace muy curioso cómo termina esa oración. Fíjense, en los últimos versículos de Jonás 2:8 dice: los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Y aquí hasta podemos decir: es como los salmos de David, ¿no? Pero si te fijas, lo que está haciendo aquí Jonás es que sigue comparándose con otras personas. Y les estoy diciendo: esas personas que rinden culto a ídolos, esas personas que no te obedecen, ellos van a arder en el infierno. Pero yo, Jonás, que soy bien buena onda, yo te voy a seguir. Y yo te voy a cumplir mis promesas. O sea, aún en esa situación en la que estaba bien pateado, él seguía terco con que lo que estaba haciendo en el fondo estaba bien. Que había gente que no merecía la salvación. Que había gente que él estaba de acuerdo en que pues no se salvara, pero ya estaba empezando a trabajar ahí. Y muchas veces eso podemos ser nosotros. Podemos ser tercos en pensar en quién se merece la salvación y quién no. Y podemos juzgar a las personas. Pasa mucho aquí dentro de la iglesia. Pasa mucho porque una vez platicé con unos amigos, ¿no? Porque sale las noticias, ¿no? Tal pastor que cometió infidelidad y que hizo esto y el otro. Y pues sale la pregunta, ¿no? ¿Ese pastor es salvo o no? Esa persona que dañó a tantas otras y que asesinó y que hizo esto y el otro, si se arrepiente, ¿Dios lo puede salvar? Y como que nos da miedo esa pregunta, ¿no? Como que si alguien te la dice: oye, ¿tú crees que este asesino serial que se arrepintió se vaya al cielo? Como que dices tú: ay, chin. Pues dice la palabra que confiese con la boca. Le sacamos. Pero la realidad es que la palabra, y a mí me encanta ese versículo, es muy clara cuando dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso es poderosísimo, porque nos está diciendo: donde abundó el pecado, donde hubo mucho, no de donde hubo así un pequeño pecado, no, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque la gracia siempre va a ser más grande que el pecado. Pero Jonás no lo estaba entendiendo.
Jonás estaba terco con que, pues a ver qué pasa. Entonces decide él, pues ya no le quedaba de otra, el pez lo escupe, fíjense todavía en la playa, yo creo que cerquita de Nínive lo regresó, en vez de llevarlo a Tarsis y que tuviera que rodear, lo regresó, yo creo ahí cerca de Jope, donde salió, y dice, va, pues le damos, ¿no? Pero les digo, ahorita vamos a ver más de la terquedad de su corazón, porque cuando vivimos con esta religiosidad, con esta idea de que nosotros entendemos totalmente el bien y el mal, y quién merece y quién no la gracia, no nos deja extender esa gracia. O sea, cuando vivimos en religiosidad no podemos extender gracia a otras personas, porque solamente vemos la ley y decimos, pues si cumples, estás bien, y si no cumples, estás mal, y pues se acabó, ¿no? Nos convertimos como en esos fariseos, como lo que Jesús tanto le molestaba, porque le ponían cargas a la gente. Oye, tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro, y mira que la ley dice esto y la interpretamos como tal cosa, entonces lo que tú estás haciendo está mal y tienes que venir a sacrificar tantos animales, y se vuelve una lista interminable de cosas que tenemos que hacer supuestamente para ganarnos el perdón de Dios. Pero esa es pura religiosidad, porque a partir de Jesús ya tenemos todo, principalmente la salvación. Y eso es lo que me encanta, y que cuando no pasan las cosas como queremos, cuando sientes que Dios no te está respondiendo, o que no te está apoyando, no te está dando el abrazo que le estás pidiendo, recuerda que la salvación ya la tienes. La salvación y una eternidad con Él ya son tuyas. Y eso es lo más importante que podemos tener, porque el tiempo aquí va a ser muy corto. El tiempo aquí se nos va a pasar muy rápido. No sé si a ustedes también les pasan, pero yo siento que cada año dura menos. Yo no sé en qué momento, ya estamos en marzo, y de hecho ya a finales, o sea, qué rollo. Próximo martes ya es 30, digo 31, ¿qué es? Primero, ya no sé ni en qué estamos. Como agua se pasan. Entonces créeme que constantemente esto va a seguir así. Bueno, si no llega Jesús antes, ¿no? Si llega antes, pues ya, victoria. Pero si no somos conscientes también de eso, de que el tiempo pasa más rápido, no nos vamos a atrever a extender esa gracia a otras personas. Porque ¿cuántos de aquí, les pregunté hace rato, ¿no? creen que conocen a alguien que ya no va a alcanzar esa gracia? Que les hizo una agachada, que se portó mal contigo, que hizo algo que genuinamente te dañó. Y a lo mejor tú estás pensando, yo a esa persona no la quiero ver toda la eternidad. Yo a esa persona, el cielo debe ser muy grande, que se quede de aquel lado. Y yo aquí pintamos una raya, no la cruces. Pero no se trata de eso. De hecho, me encanta cómo llega Jesús y tumba de rollo a todos los fariseos que pensaban de esa manera. Porque hasta cómo les quiere cambiar la manera de pensar cuando les preguntan, ¿no? Oye, y esta mujer que se casó con un hombre y no tuvo hijos, entonces luego se casó con el hermano y luego se volvió a morir y que no sé qué, total que tiene 7 esposos, ¿qué va a pasar en el cielo? O sea, lo que les preocupaba a los fariseos, ¿no? Lo que estaban pensando ellos y así le contesta Jesús: tú nomás estás pensando en cosas de este mundo, no entiendes la eternidad, no entiendes el cielo. Y así nos pasa a nosotros, porque nos clavamos con cosas que están pasando en este momento. Y es normal, porque somos humanos y nuestra inteligencia y nuestro entendimiento y nuestras emociones son limitadas. Entonces nos cuesta mucho extender ese perdón, pero tenemos que recordar lo que ya hemos recibido nosotros. ¿Alguien aquí le ha perdonado pecados, Dios? ¿Alguien dice, y a mí sí me salvó de bastante? Yo sí, las 2 manos y los pies. Ya les conté tantito de mi testimonio, pero había más, había muchas más cosas, ¿no? Que el otro día hasta salió uno que le estaba contando a Andrea y, ¿insiste eso? Y yo, ya, fue la vida pasada. No te conocía, pasado pisado. Porque así pasa, pues a veces se nos olvida, ¿no? Incluso todo lo que Dios ya hizo por nosotros, se nos olvida de dónde nos sacó. Pero si lo recordamos y si realmente somos conscientes de lo que ya hizo por nosotros, nos vamos a dar cuenta de lo que puede hacer por otras personas. Y más si tenemos esta relación con Dios, porque como les decía, ¿no? Si te quedas en religión, no vas a poder extender gracia. Pero si tienes una relación genuina con Dios, vas a querer extender más esa gracia, vas a querer compartir de esa gracia. Vas a querer que todo el mundo conozca de Jesús, no nada más para que vengan aquí, no nada más para que se llene el auditorio, para que se haga esto, el otro, sino porque genuinamente dices tú, oye, yo tengo la respuesta a tu problema. Yo he pasado por lo que tú estabas pasando, Jesús me salvó, ven. Si no tenemos eso, necesitamos pedírselo urgentemente al Espíritu Santo.
si no tenemos esa llama de compartirle a más personas para que vengan, a animarnos a invitarlos, si no tenemos eso, tenemos que pedírselo urgentemente al Espíritu Santo, porque se están perdiendo almas constantemente. Nos vamos a convertir en ese Jonás, porque déjame decirte, a lo mejor ahorita todavía no la cachas, pero te estoy diciendo, ve y comparte, ve y compártele a más personas, ve y cuéntales lo que está haciendo Dios en tu vida. Entonces hoy tienes la decisión: ¿vas a ir a Nínive a hacer lo que Dios nos está pidiendo? ¿O te vas a dar la vuelta y vas a decir, nah, voy a Tarsis a ver cómo está? Esa es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Algo que he escuchado constantemente y hasta nuestro pastor nos dice, ¿no? Que no hay manera de que Andrea o yo alcancemos a las personas que están a tu alrededor. Hay personas en las que yo tal vez nunca voy a poder hablarles porque están en tu salón, porque están en tu trabajo, porque están en tu gimnasio, porque están en donde tú vas a tu café. O sea, hay personas que la neta nunca las vamos a topar, pero tú estás ahí por un propósito. Tú estás ahí con un propósito que Dios ha puesto ahí para que le compartas. Y fíjense, continuando con la historia, y me encanta porque cuando Jonás llega a Nínive de malas, yo me lo imagino de malas, como, ya pues, rápido Dios, a ver, ¿qué onda? Dice que, fíjense, en Jonás 3:4 dice, el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud. Fíjense, este es el mensaje evangélico de Jonás, ¿ok? Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Es todo lo que les dice. O al menos todo lo que está aquí escrito en la palabra, ¿no? Llega y les dice, oigan, ninivitas, en 40 días, capún, ahí los guacho. Pero fíjense lo que sucede. Dice, entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y del más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Jonás no, yo neta hasta siento que les digo que lo hizo sin ganas, sino es por cumplir. A ver, ¿qué me dijo Dios que dijera? Que en 40 días se van a acabar. Ok, en 40 días se mueren todos. Ya. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo? Que no era Jonás el que estaba ahí solo. No era nada más el mensaje de Jonás. Era Dios que ya estaba preparando sus corazones. Era Dios que ya estaba orando ahí en Nínive. Por alguna razón Dios sabía que necesitaba enviar a alguien a compartirles. Y acuérdense, estamos hablando del pueblo que era la capital de Asiria, que era un pueblo así chuequísimo, así como Tijuana, poquito menos. Tijuana, el día que hubo el tijuanazo, ¿cómo se llama? Con todos los narcos. O sea, a ese nivel. Pero Dios ya estaba trabajando ahí. Entonces Jonás no tenía que hacer mucho. Jonás nada más llegó y dijo lo que estaba ahí, y todo el pueblo se arrepintió. De hecho, más adelante le estaba contando a Andrea, porque no me había dado cuenta de eso. Dice que el rey proclamó que hasta los animales los vistieran con tela áspera. Sí, el perrito, ¿qué culpa tiene, no? Vente, arrepiéntete también. Por eso yo digo que los animales van a ser salvos también. Y oramos por Maple para que sí, di que Jesús es el Señor. Pero bueno, entonces fíjense el impacto que tiene un mensaje que puede parecer pequeño cuando Dios está detrás de él. Cuando Dios es el que te está respaldando, es todo lo que necesitamos. Les digo, Jonás estaba aquí buscando realmente la justicia. Ahorita no lo puse por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero si leen la historia completa ahí, como que habla más a detalle de la molestia de Jonás cuando él empieza a ver que el pueblo se arrepiente. O sea, se enoja Jonás. Se enoja y le reclama a Dios diciéndole, yo sabía que tú los ibas a perdonar. O sea, él se sube a un cerro como a ver a qué hora lo destruye, y ya ve que pasan los 40 días y nada, porque vio que todo el pueblo ya estaba arrepentido, vio a los perritos, les dio ahí con su ropa áspera, y se enoja. Le dice, Señor, por eso no quería venir, porque yo sabía que los ibas a perdonar. ¿Se dan cuenta de ese corazón religioso que tenía? Porque cuando nosotros vivimos en esta religiosidad, nos la pasamos buscando justicia, entre comillas. Nos la pasamos buscando que se cumpla el castigo y el poder de Dios sobre aquellos que actuaron mal. Nos la pasamos viendo al otro qué está haciendo mal, qué hago yo bien, que él no está haciendo, para juzgarlos y señalarlos.
Pero ¿qué sucede cuando actuamos así constantemente? Nos frustramos. Se nos llena el corazón de amargura nada más viendo al otro. Es que velo. Ve, si yo lo vi, sus historias, los close friends que subió ahí pisteando y que fue al cine a ver la película ahí del Conjuro 5, ¿cuál van? No, yo vi que me hizo esto y el otro. No, yo vi que es bien doble cara. No, yo lo vi en la escuela que anda saliendo con dos y el otro. Y la pasamos juzgando. Pero recordemos que decía Jesús: primero revisa el tronco de tu ojo antes de ayudar con la astilla de los demás. Aquí siempre lo más importante va a ser que revisemos nuestro corazón, que revisemos cómo está nuestra relación con Jesús. Porque para mí es una red flag. Si yo un día siento que ya estoy como diciendo, no, esa persona ya se pasó de lanza, la vamos a sentar, yo digo, ella no aguanta. ¿Qué haría Jesús? Y yo voltearía la mesa, sacaría un látigo. No es cierto, no me funen. Creo que siempre el corazón de Dios tiende a la gracia, tiende a perdonar a aquellos que se arrepienten, y lo vemos aquí, o sea, con Nínive. Y me encanta porque yo antes pensaba, no, ok, en el Nuevo Testamento sí veo a este Dios que nos quiere salvar a todos, ¿no? Y por eso envió a Jesús y perdona a todos los que se arrepienten. Pero luego pienso, ¿qué pasó con el Dios del Viejo Testamento? Ese que destruía un chorro de pueblos y que de repente mandaba y destruirlos a todos, no dejes vivo a nada, ni a los animales. O sea, digo yo, ¿qué diferencia hay ahí? Pero cuando ves realmente a detalle, incluso el Viejo Testamento, te encuentras con historias como estas en las que Jesús sí quería salvar a varias personas fuera de la iglesia. Quería salvar a personas fuera del pueblo de Israel. Les daba la oportunidad de arrepentirse. Me encanta porque incluso en las leyes, ¿no? Ahorita que estamos volviendo a leer de Deuteronomio, menciona ahí como, ok, si tú celebras la Pascua y hay alguien ahí que no es israelita pero la quiere celebrar, nomás dile que se purifique y que participe. Y es como, wow, no era exclusivo nada más para el pueblo de Israel. Dios estaba dispuesto a aceptar a más personas que quisieran seguirlo. Y el día de hoy es el mismo Dios que sigue aquí, que les decía, quiere alcanzar a más personas, que quiere hablarle a esas personas que tú conoces y que no te has animado, o que tal vez ya tienes tiempo diciéndoles, insistiendo y nomás no caen, nomás no se dejan. Fíjense, ahorita tenemos el encuentro ya en 3 semanas. Ese es como el primer paso para todas las personas que empiezan a venir a unir, porque, o sea, ¿quiénes ya fueron a un encuentro? A ver, ¿ya? Los que no, tómenles foto. O sea, creo que todos los que hemos ido a un encuentro, ves ese antes y después en tu vida. O sea, yo lo vi. Yo estoy seguro de que lo que me hizo conocer a Jesús genuinamente fue el encuentro. Ahí fue cuando Dios me habló, donde yo dije, ok, entendí muchísimas cosas. No te puedo decir que ya me sanó completamente, pero hubo muchísimas cosas que Dios me mostró en mi vida que tenía que cambiar, y que a partir de ahí empezó el cambio, que a partir de ahí se empezó a mover en mi vida. Entonces no te lo pierdas. Si no has ido, si estás dudando, si tú estás así, el próximo, ¿qué tal si llega Cristo? Andrea todos los días me dice, cualquier rato. Y yo, Señor, me pongo a cuentas por si acaso. Entonces no te pierdas esa oportunidad. Y fíjense, cuando les digo que Jonás llega con Dios y se empieza a enojar con él, pues ahí se queda en el cerro, o sea, se queda ahí en la montaña viendo a Nínive y como diciendo, ok, pues a ver si en el día 41 pasa algo, ¿no? A ver si algo cambia. Y dice ahí que mientras estaba ahí con el sol que le lastimaba, que de hecho se cree que el sol le quemaba por los 3 días que estuvo en el pez, porque pues también tiene ácidos en el estómago y le pudo quemar la piel, dato curioso. Entonces por eso le quemaba el sol. Y dice que Dios hace crecer una planta para darle sombra. O sea, detalles pequeños que Dios tiene con cada uno de nosotros. Aunque él le acababa de reclamar, aunque él se acababa de quejar de que, hey, ¿por qué lo salvaste? Y esto y el otro. Dios tiene gracia con él, le extiende misericordia y hace que crezca una planta que le da sombra. Y ya como que dice que se relaja, ¿no? Como que se le pasa un poquito el coraje. Pero luego dice que también que Dios envía un gusano que se come la planta y le vuelve a quemar el sol y se vuelve a molestar. Y entonces Dios lo reprende o le da este mensaje que creo que también nos está hablando a cada uno de nosotros, incluso en el día de hoy. En Jonás 4:9
Dice, entonces Dios le dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? ¿Te parece bien enojarte por ese detalle tan pequeño? Por esa pequeña herida que te hicieron, por esa pequeña ofensa. ¿Vale la pena que te molestes? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. O sea, mal, Jonás. Entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar a todos los animales. ¿No debería sentir yo lástima por esta gran ciudad? Y nos deja ahí Jonás con ese cliffhanger, con ese último mensaje de Dios diciéndole, sí, tu vida cómoda, tus amigos alrededor, tal vez tu familia, ya están bien. Y eso es lo que te preocupa. Pero hay todo un mundo allá afuera que no ha conocido de Dios. Hay todo un mundo afuera que está ansioso por conocer de Dios, que lo necesitan, pero no saben que lo necesitan. Hay mucha gente allá afuera que nada más necesitan, oye dude, agarra el rollo. Mira, a mí me han dicho esto, yo he escuchado el otro. Y es todo lo que necesitan para creer. A veces cuando nos envían a evangelizar, pensamos que tenemos que hacer los 5 pasos, ¿no? Diles que están en pecado, que se arrepientan, que acepten a Jesús, que hagan esto y el otro. Y se nos hacen bolas, ¿no? Como, ay, se me olvidó cuántos pasos eran, se me olvidó cuál era el primero. Pero es tan sencillo cuando realmente somos enviados por Dios. Porque lo único que necesitamos es presentarles a Jesús que conocemos, presentarles lo que Jesús ha hecho por nosotros, y eso va a ser suficiente. Así como el pequeño mensaje de Jonás fue suficiente para todo un pueblo, para toda una ciudad, nuestro testimonio es suficiente. Entonces, ¿hay alguien en tu círculo, tal vez no tan cercano, pero hay alguien alrededor de ti que le haga falta esa gracia? ¿Hay alguien que yo creo que Dios ya está poniendo en tu mente que te gustaría invitar aquí a unir, que te gustaría invitar un domingo, que te gustaría que fuera al encuentro que tú ya fuiste, pero es que no es muy religioso, entonces no quiero que se asuste? ¿Hay alguien que Dios ya está poniendo en tu corazón? Déjame decirte que hay una razón por la que estás pensando en esa persona, porque Dios ya está preparando su corazón, porque Dios ya está empezando a obrar ahí, porque Dios ya está sembrando. Acuérdate que no vas solo. Dice la palabra, ¿no? Que cuando no sepas qué decir, no te preocupes porque el Espíritu Santo va a hablar. Y de eso se trata. Y fíjense, hace unos días cuando estábamos en el devocional leyendo Lucas, Dios me dio una promesa. Yo lo veo como una promesa para todos los que estamos aquí, para todos los que quieran arrebatarla. Y está en Lucas 5:4. Dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, pero si tú, Jesús, me dices que lo vuelva a hacer, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Después de pasar toda una noche sin pescar nada, llega Jesús y les dice, y todavía más noche, hey, echa las redes. Y Pedro en obediencia va y lo hace y tiene una pesca sobrenatural. Cuando estaba leyendo esto, inmediatamente sentí que Dios me decía, eso va a suceder con ustedes. Porque tal vez aquí habemos personas que hemos estado tratando de compartirle a otros. Tal vez aquí hay personas que ya han estado orando por sus papás, por sus hermanos, por amigos, y que te han bateado. Y que les has dicho, hey, cáele a unir, está bien padre. Y te dicen, nah, eso no es para mí. No, es que el martes estoy ocupado. Oye, ve a un encuentro, mira que estuvo bien padre, es el mejor fin de semana de mi vida. No, es que trabajo el fin de semana. No, es que está muy caro. No, es que 1000 pretextos. Y tal vez tú ya estás cansado y ya dijiste, bueno, pues ya no, que Dios haga lo que quiera. Ya que Dios se encargue. Pero el día de hoy Dios nos está enviando una vez más. Dios nos está diciendo, lanza la red una vez más. Y esas personas van a venir. Y vas a pescar. Y vas a pescar de manera sobrenatural. Pero depende de nosotros decirle a Jesús, si tú me lo pides, lo voy a hacer.
Y es lo que quiero retarte el día de hoy. Atrévete a lanzar la red una vez más. Atrévete a compartirle una vez más a esa persona. Y no te estoy hablando de que le compartas así, les digo, el plan de salvación es intenso. Algo sencillo. Oye, el próximo martes va a haber una noche ahí de música. Vente para que escuches. Oye, viene un encuentro, apúntate, mira. Oye, los martes de Unive está bien padre. Ven. Oye, los domingos, después te invito ahí a comer o algo. Anímate a hacerlo una vez más. Porque ahora Dios va a ir contigo. Porque ahora es Jesús el que te envía. Ya no vas tú solo, ya no vas tú en tus fuerzas. Es Jesús el que te está diciendo: echa la red una vez más. Y depende de nosotros que nos atrevamos a hacerlo. ¿Por qué no me ayudas poniéndote de pie? Mira, hace rato te decía que muy posiblemente tú ya tienes a una persona en mente. Tal vez Dios ya te está poniendo una persona que o bien no te has animado a invitarlo, o que ya lo has hecho muchas veces y te ha bateado. Y en este momento simplemente ora por ellos. Vamos a orar ahorita todos juntos. Vamos a empezar a pedirles por esas personas. Ahí en voz baja puedes decir su nombre y puedes pedirle a Dios que empiece a trabajar en su corazón. Si tú no tienes a una persona todavía, pídeselo a Dios que te lo muestre, que te muestre a quien quiere Él alcanzar. Entonces, cierra ahí tus ojos. Padre, te damos gracias por todo lo que estás haciendo en mi vida. Te damos gracias porque sabemos que tú sigues trabajando en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que nos muestres a quién quieres tú alcanzar, Padre. Que nos muestres qué corazón has estado tú trabajando, qué corazones de piedra tú has convertido en corazones de carne, Dios. Sabemos que hay un hambre de ti allá afuera, Dios, y queremos que nos uses para alcanzarlos. Queremos que nos uses, Padre, porque no queremos que nadie se pierda. Dios, te pedimos por esa persona que tú has puesto en nuestro corazón, para que seas tú trabajando en ellos, que seas tú ahí, Dios, sembrando palabra, que seas tú preparando la tierra, Dios, que seas tú ahí trayendo, Dios, esa hambre por ti. Gracias, Padre, porque sabemos que tú los vas a alcanzar. Padre, no permitas que se pierda. No permitas que se pierda mi hermano. No permitas que se pierda mi amigo. No permitas que se pierdan mis papás. No permitas que nadie de mi alrededor se pierda, Dios. Ayúdame, Padre, dame sabiduría para hablarles de la manera correcta. Dame las palabras que necesitan escuchar, Dios. Permíteme alcanzarlos, Dios, por favor. Heme aquí, envíame a mí, Padre. Gracias de verdad porque sabemos que tú estás conmigo, Dios. Gracias porque yo sé que tú vas a ir delante. Gracias porque yo sé que tú estás aquí en este momento. Padre, empieza a mostrarles a cada una de estas personas, Padre. A esas personas que tú quieres alcanzar, Padre, empieza a mostrarnos. Empieza a mostrarnos, Padre, claramente. Trae ese nombre a nuestras mentes, Padre. ¿Qué corazones estás tú preparando, Dios? ¿Qué corazones estás tú con unas ansias de conocer, Padre? Con unas ansias de abrazar. Hay gente a nuestro alrededor que te necesita, Padre. Permítenos alcanzarlas, Dios. Permítenos alcanzarlas. No dejes que nos quedemos con un corazón religioso que juzga, Padre, que piensa que no merecen salvación, que piensa que no merecen nada más que tu justicia. Ayúdanos a extender tu gracia, Dios. Te damos gracias porque sabemos que tú te estás moviendo. Gracias, Padre, en el nombre de Dios Jesús.